Y quisiera ir una palabra al Evangelio, porque obviamente el Evangelio de hoy, miren, como todo Juan, ¿no? Está cargado de signos que hay que saber sacar, ¿no? Porque el Evangelio de Juan no es una narración, como ustedes ya saben, una narración histórica, esto fue así, es como quien ve algo que sucede y lo escribe y después lo publica. Y no es eso. Los evangelios son experiencias maduradas en la fe del Espíritu Santo con el tiempo. La comunidad de Juan, en este caso, como las comunidades de los otros apóstoles, fueron madurando después de la resurrección de Jesús con el paso del tiempo, todo este misterio que se iba haciendo presente en la vida cotidiana de ellos. Y ellos vivían de eso, de la experiencia de que Cristo está. Y entonces todo eso los apóstoles o los evangelistas lo traducen como una teología narrada de una experiencia vivida del pueblo, aplicándolo a la vida del resucitado. Está resucitado porque en el pueblo de Dios están sucediendo cosas maravillosas, no porque vemos un muerto aquí vivo a quien tocamos y nos convencemos, no es eso. Porque eso fue un privilegio de un grupito nada más. Aquí hay multitudes que han ido creciendo después de escuchar a los apóstoles y no habían visto al muerto vivo, sino que es una experiencia como las nuestras. Entonces, ¿dónde está el Cristo vivo? En el corazón de cada uno de nosotros, que se hace presente en el compartir de la comunidad, la fe en Él. Y esto es lo que, de alguna manera, Juan aplica en el Evangelio, uno de los evangelios más posteriores, fue el último evangelio que se escribió. El primero fue el de Marcos, después fue el de Mateo y el de Lucas, y mucho tiempo después el de Juan, que es un evangelio más elaborado, para otra cultura, en otra lengua, pero con una profundidad teológica maravillosa, ¿no? Es una naranja para sacarle jugo inagotable cada vez más. Por eso es lindo leerlo a la luz del signo. Juan habla mucho de los signos, no habla, ni siquiera usa la palabra milagros ante los milagros. Él a los milagros los denomina signos, es decir, significan algo más grande. Por eso todo lo que leemos está significando algo más grande todavía, más profundo, aunque ya lo que narra nos pueda llamar la atención. ¿Por qué? Porque es actual acá, en tu vida, en nuestra vida. Y fíjense, bueno, no voy a ir a entrar a todos los detalles, pero me quisiera quedar en algunos para que les pueda servir a ustedes en su oración y vida personal y se lleven de este domingo esta riqueza, que la puedan ir madurando en su vida cotidiana y en los hechos de la vida que les sucede. Fíjense, dice que Jesús resucitado se apareció otra vez a orillas del mar de Tiberíades y comienza diciendo que eran Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, vamos con 5, y otros 2 discípulos, 7. Ya acá hay un signo, 7, signo para la Biblia de plenitud. La plenitud de la buena noticia. Es decir, estos 7 hombres nos representan a todos. Jesús se aparece, se manifiesta a todos. El número 7. Y continúa. Pedro que les dice, voy a pescar. Por un lado, vemos a Pedro y a los discípulos que vuelven a lo cotidiano porque todo lo que esperaban de Jesús y todo lo que habían vivido con él, todo eso fracasó porque lo mataron. Ahora hay que volver a la vida de antes. Eran laburantes, pescadores en el lago de Tiberíades y ahí se metieron. Pero no pescaron nada. Es decir, el corazón abrumado, derrotado, desesperanzado, por más que tenga voluntad de subirse a la barca, a tirar redes, no da fruto. Esa noche no pescaron nada. Pero dice que al amanecer, ya entrando la luz, pasada la oscuridad, la oscuridad representa la depresión del fracaso, de la tristeza del apóstol que le mataron al amigo, al maestro. Comienza a amanecer y aparece la luz.
y a la orilla de ese amanecer estaba Jesús. No lo reconocieron. Todavía no es tiempo. ¿Ven? Muestra que las apariciones no son apariciones como nosotros nos imaginamos, sino procesos de encuentro que se van a ir aclarando a medida que van avanzando en el encuentro de la fe. Este hombre misterioso, que como cualquier hombre que va a la playa, un hambriento, a esperar que los pescadores vengan de la pesca para pedirles una limosna, algo de comer, tal vez se imaginaron que era alguien así, les dice: muchachos, ¿tienen algo para comer? No sacamos ni una mojarrita, nada. Toda la noche y nada. Bueno, ¿por qué no intentan otra vez? Tiren la red. Esa fuerza, esa palabra misteriosa que a veces nos viene, que uno no sabe explicar, pero que es una moción del corazón, que te dice: anímate. A pesar de todo, anímate. Anímate, da un paso en esto. Confía. Aunque todo te diga que no. Bueno, y lo hicieron. Y dice que se llenó tanto la red de peces que no podían arrastrarla. Y ahí, en el signo, el discípulo amado dice: es el Señor. Quedémonos con el discípulo amado. Siempre se ha dicho, o por lo menos en la tradición, está que el discípulo amado es Juan. Juan, el más jovencito de los 12, a quien Jesús le tenía más cariño, el que se recostó sobre el pecho de Jesús en la última cena cuando él dijo que lo iban a entregar, ¿se acuerdan? Entonces, siempre la tradición apuntó a Juan. Y sin embargo, nada, ni las exégesis más profundas y estudios más interesantes dijeron que era Juan. Nadie pudo definir, porque hay otra cosa. El discípulo amado es el que ama y se sabe amado. Es decir, ¿quién fue el único que pudo decir es el Señor? El que experimentó, el que abrió su corazón al amor, el que vio más allá. Por eso lo pudo encontrar. El amor encuentra al amado. El amor encuentra al amado, al que me amó primero y se enamoró de mí. Ese me amó, me tocó el corazón, me ganó el corazón y yo ahora me enamoré de él. El amado por el Señor. Vos sos un discípulo amado, vos sos una discípula amada. ¿Te crees así? Es importante que te lo digas. Vos sos la discípula amada hoy, vos sos el discípulo amado hoy. Él te amó, Él te ama hoy. Y si te sabes amada y amado, lo vas a ver, lo vas a descubrir y le vas a poder decirle a los otros: ahí está el Señor, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, dice, que era lo único que tenía puesto. Estaba desnudo, signo de desprotección, de vacío. Ya sabemos lo que es la desnudez. Si nos remitemos al libro del Génesis, cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, después de que pecaron. Es decir, la desprotección total por haber ofendido a Dios, por haber querido vivir sin Dios. ¿Cuál fue la experiencia? Desnudez, desprotección, nada. Pero cuando escuchó del discípulo amado es el Señor, se ciñó la túnica. Ceñirse la túnica significa: me ciño la túnica porque ahora hay que salir a trabajar, hay que salir a servir. Y se tira al agua, se entrega, signos, tirarse al agua, a nadar. Bueno, sigue adelante el tema. Y fíjense qué interesante. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. ¿A qué te suena esto? Che, te invito a comer un asado. Vení a casa a comer un asado. ¿A quién le decimos eso? ¿Cuánto hace que no te veo? ¿Por qué no te venís a comer un asado? Venite. Y cuando llegás a la casa con un vino abajo el brazo o un postrecito, ¿qué encontrás? Y la parrilla preparadita, alguna chura, un choricito, un pechito, del asadito, del amigo que te espera, del amigo que te invita, del amigo que quiere compartir con vos. Ese es Jesús. Los esperó con un asadito. Por supuesto, no era pechito con manta como comemos hoy, hecho mollejita, pero eran los pescaditos que sí se comían en esa época. Él puso lo de él.
Y les dijo, muchachos, ahora traigan ustedes pongan su parte, porque se trata de compartir la cosa. Trajeron unos pescados, fue Pedro a buscarlo, fíjense la figura de Pedro, que fue a buscar la red, la arrastró solo, peces grandes significa una comunidad enorme, una red que no se rompe, que representa la iglesia, donde todos tienen cabida y la iglesia, la familia de Dios, porque es pueblo de Dios, tiene aguante y todos tienen cabida en ella, no se rompe. Y compartieron la comida, el almuerzo. Todos en silencio, nadie se animaba a decir nada porque era el Señor. Acá no se trataba de hablar, se trataba de contemplar. Contemplar. Es el Señor. ¿Qué podemos decir? El corazón empieza a abrirse a la fe. El corazón de los discípulos empieza a dilatarse ante el encuentro fraterno. Hoy podríamos decir la Eucaristía, esto que estamos haciendo nosotros. Él prepara la mesa, Él se da como alimento. Es lo mismo, ¿no? Y bueno, y luego, terminada la comida, viene el broche de oro. Jesús lo agarra a Pedro. Esto que continúa, bueno, muchos lo han tomado como la alusión de Pedro, primer papa, principal de los discípulos, etcétera, etcétera. Yo lo haría a un lado eso ahora, porque creo que no es el tema que nos interesa. Lo que nos interesa es que en Pedro también estamos nosotros. Pedro lo negó 3 veces, ese Pedro que solo creía poder todo y no pudo nada. Me habrás negado 3 veces antes que cante el gallo, y así sucedió. Ese Pedro arrogante que se creía que todo lo podía y no pudo nada. Jesús lo agarra aparte. Yo me imagino, siempre me imaginé esta escena como, ¿vieron cuando alguien quiere hablar con vos y te agarra, vení, te saca del grupo y te lleva unos pasos adelante, te toma del hombro y te dice, tengo que decirte algo, algo importante, quiero compartir con vos algo interesante. Escuchame bien, entendeme bien lo que te voy a decir. ¿Me amás? Y Pedro lo amaba, porque a pesar de los zafarranchos y de todo, había compartido 3 años con él, lo quería. Obviamente que le habrá significado mucho haber compartido con ese Galileo 3 años intensos de vida, haberlo visto hacer lo que hizo, pero era humano, todavía le faltaba lo esencial, que era ese encuentro. ¿Me amas? A ver, amás. A ver, quedémonos acá. Amor. Desde el punto de vista de la fe, olvídate del amor sentimental, del amor, de ese amor humano. ¿A qué amor se refiere Jesús? ¿Cuál es el amor verdadero que nos viene de Dios? ¿Qué nombre tiene? Espíritu Santo. Lo que Jesús está tratando de ver, Pedro, ¿me amás? ¿Estás experimentando el espíritu mío? ¿Mi espíritu resucitado? Porque en base a esa respuesta, a ese sentimiento, a esa percepción interior tuya, vas a poder hacer lo que yo después te diga. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, apacenta mis ovejas. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacenta mi rebaño. Y por tercera vez, ¿me amas? Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. A pesar de mí, de lo que hice, de mi arrogancia, de mis falluteadas, de mis traiciones, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis rebaños. Es más, es tan cierto este amor que estás sintiendo, que te está viniendo de Dios, que cuando seas viejo, hasta te van a atar las manos y te van a llevar a la cruz y vas a dar la vida por mí, le dice. Con estas palabras, de esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. En síntesis, ¿entienden el camino simbólico del Evangelio a donde quiere llegar? Más o menos, dentro de lo largo de la exposición, y perdonen esa largueza, pueden comprender más o menos por dónde va la mano. Es obra de Dios todo. Es el Espíritu Santo el que tiene que funcionar en tu corazón y ya tiene que funcionar.
Y esta pregunta tan fundamental, tan profunda, ¿me amas?, que le hizo a Pedro, te la hace a vos y me la hace a mí hoy, aquí y ahora, acá. ¿Y tu respuesta cuál tiene que ser? Que no sea una respuesta intelectual, que no sea una respuesta simplemente afectiva, que sea una respuesta de fe, producto de que te sabés capacitado por el mismo Dios, por el Espíritu Santo, para responder. Y decile desde dentro, sí, Señor, tú sabes que te amo. A pesar de mí, tú lo sabes todo, te amo. Y entonces el Señor te va a decir lo que necesita de vos: apacenta mis ovejas. ¿Qué significa? Así como sos, como estás y en donde estás, sé testigo mío. Que los demás, los que te ven, los que te conocen, los que conviven con vos donde sea, encuentren en vos mi presencia. Eso es, ni más ni menos.